Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Les mando un saludo y quiero decirles que les extraño mucho, pero solamente físicamente, porque sabemos que estamos unidos en el Señor. Vamos a iniciar este culto en línea alabando y glorificando el nombre del Señor. Para eso, hermanos, vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Vamos a pedirle que Él nos bendiga en este servicio a nuestro Dios. Bendito Padre, en esta mañana, Señor, queremos honrarte y glorificarte a través de este culto, Señor. Te pedimos que lo bendigas, que tú te agrades de cada testimonio, de cada canto, de las lecturas que hagamos de la palabra, de tu palabra, Señor. Que podamos escuchar tu voz a través de la predicación, el mensaje que tienes para nuestras vidas. Te damos gracias por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, y también porque Él resucitó y Él vive. Bendito Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en esta mañana, que toque nuestros corazones, para que podamos actuar de acuerdo a tu reino, Señor, de acuerdo a tu santa voluntad. Te pedimos esto en el nombre bendito de Cristo Jesús, quien es el Señor, Salvador de nuestras vidas. Amén. Hermanos, les voy a compartir en este culto, les voy a compartir acerca de la obra salvífica de Cristo Jesús. Pero antes de entrar en esta materia debemos de hacer un recordatorio. Recordar que Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, para rescatarnos de la muerte. Y que Jesús no solamente murió en la cruz, sino que Él resucitó y Él vive. Estos actos tan maravillosos, tan majestuosos de la muerte y resurrección nos permiten tener comunión con Dios Padre. Si no fuera por ello, no podríamos tener esta relación, esta comunión con Él. Entonces, con su muerte y resurrección, Él nos rescató y nos salvó de la muerte espiritual y restableció esa relación con nuestro Dios Padre. Por ese acto reconocemos su poder y autoridad en nuestras vidas. Así, cuando nosotros reconocemos que Jesús es el Señor y Salvador de nuestras vidas, entonces podemos ser hechos hijos de Dios. Recordemos lo que Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nuestra fe está puesta en el resucitado. Y así como lo hizo la iglesia primitiva, nosotros, su iglesia, ahora podemos reconocer que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Y también, así como otros términos cristológicos, podemos saber que el Señor Jesús es el Señor glorificado que ha de venir, es decir, por segunda vez. A eso se le conoce con el nombre de Kyrios. Pero su obra salvadora, esta obra salvífica de Cristo Jesús, continúa. Después de la muerte y la resurrección, Cristo con sus enseñanzas y a través de su iglesia sigue actuando para salvar a este mundo. Hay muchas voces, escuchamos a muchos líderes que hablan acerca de las cosas que le convienen a este mundo. Pero no nos debemos dejar engañar, porque Jesucristo, el Señor, es nuestra única guía. Vamos a leer la palabra del Señor. Para eso vamos a leer la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versículos del 8 al 10, y después vamos a saltar y vamos a terminar leyendo el versículo 12. Repito, es Colosenses 2, del 8 al 10 y el versículo 12. Antes de leer esta porción de la Escritura, debemos recordar que Pablo escribe a los creyentes en Colosas y a Filemón. Les habla acerca de su vivencia. Acuérdense que el apóstol Pablo se encuentra en una situación difícil y sin embargo les dice a los colosenses: Jesús es el Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados, que Jesús es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Vamos a leer Colosenses. Dice: mirad que nadie os engañe
por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Luego leemos el 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así, hermanos, no debemos desviar nuestra atención. Nuestra fe debe estar puesta en el resucitado, en Cristo Jesús, quien es nuestra guía. No hay ni cosa ni persona con mayor poder en este mundo que Cristo Jesús. El Señor Jesús nos da una vida plena y estamos completos en él. Jesús es la cabeza de su iglesia y tiene toda la autoridad y el poder sobre su pueblo. El Jesús resucitado actúa en medio de su pueblo y sus enseñanzas de amor y sacrificio son el camino que debemos de seguir. Entonces, punto número 1, Jesucristo es nuestra guía. Jesucristo es el Señor, quien tiene toda la autoridad en nuestras vidas. Segundo punto, la obra salvadora de Cristo continúa a través de su iglesia y nos pide que como iglesia no estemos en confrontación, sino más bien que estemos unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Vivimos una época de mucha competencia, es decir, de a quién es mejor, de quién hace más, de quién tiene mejor estatus, cuáles son los mejores dones. Sin embargo, Dios no quiere que pongamos atención en eso, sino que como cuerpo de Cristo podamos estar armoniosos y unidos y con esa cabeza que es Cristo Jesús guiándonos para poder vivir en esta vida y que podamos extender el reino de Dios, que podamos participar en el extendimiento de su reino. Vamos a leer para esto 1 Corintios, en el capítulo 12, del versículo 12 al 27. Repito, es 1 Corintios 12, del 12 al 27. Dice la palabra del Señor: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza, a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Así, hermanos, ningún miembro del cuerpo de Cristo, de su iglesia, es más importante. Debemos preocuparnos unos por otros. Se trata de poner nuestra mente y nuestro corazón a favor de otros, y más de aquellos que forman parte de la familia de Dios. Como cristianos no debemos de competir,
sino más bien debemos actuar en colaboración, todos juntos buscando el bien común y sobre todo el bien espiritual. Así, hermanos, para continuar con este culto, quiero invitarles a que podamos alabar al Señor, que podamos recordar que como pueblo fuimos llamados para glorificar su nombre, a ser la sal y la luz de este mundo, y que este es nuestro tiempo. Es tiempo de decidir por quién hemos de vivir, y en este caso hemos de vivir por Cristo Jesús, conforme a sus enseñanzas, y poder servir con amor a este mundo. Bendito sea su santo nombre. Vamos a alabar al Señor. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, la sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, la sacerdocio, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, la sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, la sacerdocio, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. Hoy es tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de animar, de arguir. Hoy es tiempo de aprender, tiempo de enseñar, tiempo de hablar, tiempo de callar, tiempo de sembrar, de cosechar. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de animar, redarguir. Hoy es tiempo de aprender, tiempo de enseñar, tiempo de hablar, tiempo de callar, tiempo de sembrar, de cosechar. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo. Buenos días, hermanos. Es un gozo para mí el poder participar en el culto de este domingo. Es de gran bendición el estar unidos en estos momentos en que no podemos estar en la casa de oración del Señor, pero sí podemos estar en un mismo sentir como cuerpo de Cristo. Continuando con el énfasis de la obra salvífica de Jesús, les invito a que abran su Biblia en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6, que dice así: Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre,
el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Un mediador es una persona que intercede, es decir, uno que actúa como intermediario para trabajar con las partes enfrentadas a fin de lograr una conciliación. Un mediador intenta influir en un desacuerdo entre las dos partes, cuyo objetivo es resolver un conflicto. Durante mucho tiempo, el hombre necesitó de un mediador, alguien que intercediera por él ante Dios, que reconciliara esa relación que se había roto a causa del pecado. Nada de lo que pudiéramos hacer por nuestra propia cuenta sería suficiente para mediar entre nosotros y Dios. Por más buenas obras o porque guardemos la ley, no nos hace lo suficientemente justos para estar delante de un Dios santo. Solo hay un mediador entre la humanidad y Dios, y ese es Jesucristo, quien bajó del cielo, se hizo hombre, padeció, fue crucificado, murió y resucitó al tercer día, y a través de este sacrificio pagó el precio por nuestros pecados y nos reconcilió con el Padre, nos rescató y nos liberó de una vida de esclavitud. Sin embargo, el papel de Jesucristo como mediador no se quedó en la resurrección, continúa haciendo su obra a través de la intercesión en favor nuestro, con su Padre. Jesús representa a aquellos que han depositado su confianza en Él, ante el trono de la gracia de Dios, como un abogado defensor. El Señor Jesucristo, como mediador, también nos conforta, nos entiende, conoce nuestras necesidades, nuestros temores y preocupaciones, y además intercede ante su Padre Celestial. Qué privilegio tenemos como cristianos que aún en medio de las pruebas o de circunstancias difíciles como la que estamos viviendo, podemos tener gozo y confianza en que aquel que dio su vida por nosotros y nos dio la salvación, sigue obrando y manifestándose grandemente en nuestra vida, sigue llenándonos de paz y dándonos la sanación que necesitamos. Hermanos, les animo a que en este tiempo de contingencia no claudiquemos, sino que permanezcamos en Cristo Jesús, que alimentemos nuestra relación con Él, leyendo su palabra, orando unos por otros y por las necesidades de la humanidad. Dios quiere que renovemos día a día nuestra fe y que podamos tener una relación más íntima con Él para llenarnos de múltiples bendiciones y vivir una vida plena en Jesucristo. Oremos. Señor, gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por su sacrificio en la cruz, porque gracias a ese sacrificio podemos tener una relación contigo, podemos tener acceso a ti, Señor. Gracias porque tu amor y tu infinita misericordia nos alcanza, Señor. Te rogamos, Padre, que nos limpies, que perdones nuestros pecados como pueblo mexicano, Señor, y que nos ayudes a renovar día a día nuestra fe en Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, amén. El canto que a continuación vamos a entonar menciona que Jesús dejó el trono para mostrarnos la luz y nuestra deuda pagar. No lo merecíamos, pero Dios en su infinita misericordia envió a su Hijo. Les invito a que le demos la gloria y la honra por este acto de amor y levantemos su nombre, porque solo Él es digno, porque solo Él puede sanar nuestra tierra. Agradezco que en mi vida estés.
cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés. Que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz. De tu trono a la cruz y mi deuda pagar. De la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés. Que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz. De tu trono a la cruz y mi deuda pagar. De la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz. De tu trono a la cruz y mi deuda pagar. De la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Amén, gloria a Dios. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón me vuelvo a ti. Solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído.
sana nuestra tierra. Escucha hoy mi oración. A ti levanto mi clamor. Segunda de Crónicas 7 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra. Señor, sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra con tu amor. Muy buenos días a todos. El deseo de mi corazón es que en su casita donde se encuentren, pues puedan estar bien en compañía de toda su familia. Y pues el día de hoy vamos a realizar nuestra reflexión de la palabra de Dios, y en esta ocasión vamos a seleccionar, o seleccionamos más bien un pasaje que aparece en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 14 al 16. Entonces, si ustedes lo ubican en sus Biblias, qué bueno; si no, no hay ningún problema, yo puedo hacer la lectura de estos versículos. Es el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 14 al 16. Y dice la palabra del Señor: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro, en este día te alabamos, Señor, te glorificamos y te bendecimos, Señor. Te pedimos con todo nuestro corazón que sigas teniendo misericordia de nuestra vida, Señor. Que sigas teniendo misericordia de nuestro país, Señor, de nuestra nación, Padre, y del mundo entero, Señor. El día de hoy, Padre, yo te ruego con todo mi corazón que tú hables a nuestras vidas, Señor. Que sea tu Santo Espíritu el que hable a nuestra vida, que hable a nuestro corazón a través de su palabra. Muchas gracias, Padre. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén. Bien, antes de entrar a revisar estos versículos, considero que es importante referirnos a algunos aspectos generales de la carta a los Hebreos, de la llamada carta a los Hebreos, que pues nos van a dar mucha luz para poder tener una mejor comprensión de este pasaje. En primer lugar, es importante señalar que la carta a los Hebreos, o la llamada carta a los Hebreos, es una carta que no cumple
con todas las características de las cartas que aparecen en el Nuevo Testamento. Si bien es cierto que en la parte final de la misma aparece una despedida, o antes un saludo y después una despedida, eso no significa que se trate de una verdadera carta, porque los autores, los estudiosos han pensado que después de que se terminó de escribir el libro de Hebreos, se hizo este añadido. Bien, entonces, si no es una carta de Hebreos, entonces, ¿qué es Hebreos? Y bueno, pues los estudiosos, los exégetas bíblicos han llegado a la conclusión de que Hebreos es una gran homilía. ¿Y qué es una homilía? Pues es un sermón que se leía en público, es un sermón que se compartía en las diferentes comunidades cristianas, en las diferentes comunidades en donde pues estaban reunidos los creyentes en el siglo I. En relación al autor de Hebreos, pues no se ha llegado finalmente a concluir quién es el autor de esta carta o de esta llamada carta. Algunos señalaron en un principio que el libro de Hebreos fue escrito por Pablo. Sin embargo, después de que se hace un análisis de la estructura literaria y así como de la estructura de la misma carta, pues los estudiosos llegaron a la conclusión de que no pudo haber sido Pablo el autor de la carta o de la llamada carta a los hebreos. Y pues es interesante saber que pues se ha llegado a pensar incluso que el autor de la carta pudo haber sido Bernabé o Lucas o Clemente de Roma o Apolos o Silvano. Finalmente no hay un consenso en relación a quién es el autor de la llamada carta a los hebreos. Y bueno, pues creemos que pues va a ser un poco difícil que sepamos en un momento determinado quién es el autor de esta preciosa homilía. Sin embargo, nosotros podemos decir cosas interesantes del autor sin que sepamos de quién se trata. En primer lugar, es importante señalar o subrayar que el autor de este libro, de esta homilía, pues es una persona versada, una persona culta, una persona que conocía la cultura judía, conocía las costumbres judías, conocía la literatura judía. Un hombre preparado, porque si nosotros, cuando hemos leído nosotros la carta a los hebreos, podemos darnos cuenta que se trata verdaderamente de un hombre culto y de un hombre conocedor del Antiguo Testamento. Y como dije anteriormente, pues también de la cultura judía. ¿A quién envía esta homilía? ¿A quién se envía esta homilía? ¿O para quién se escribe? Es un aspecto importante también el saber a quién va dirigida esta preciosa homilía. Y bueno, los investigadores señalan o aseguran que la carta a los hebreos se escribió para una comunidad cristiana que estaba atravesando por diferentes problemas, una comunidad cristiana que estaba atravesando por una crisis, ¿no? ¿Y a qué se debía esa crisis? Bueno, entre otras cosas, pues los estudiosos señalan que era una iglesia cristiana que estaba atravesando por persecución y que muchos de sus miembros o algunos de sus miembros habían sido encarcelados como consecuencia de su fe. ¿La fe en quién? Pues la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces el autor de Hebreos se propone, entre otras cosas, exhortar a los creyentes de esa comunidad para que busquen a Jesús, para que depositen toda su fe y toda su confianza en el Hijo de Dios y en el gran sumo sacerdote. Ese es uno de los propósitos del autor de esta preciosa homilía. Está exhortando a la comunidad cristiana a la que va dirigida para que pongan todas sus esperanzas y pongan toda su confianza y toda su fe en el Hijo de Dios. Bien, la palabra de Dios nos invita a renovar nuestra fe en Cristo Jesús en cualquier circunstancia de nuestra vida. Pero,
¿Qué debemos hacer para que ello ocurra? Vayamos a su palabra. En el versículo 14 del capítulo 4, la palabra del Señor dice de la siguiente forma: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Aquí, finalmente, quien escribe la carta a los Hebreos está invitando a la comunidad de creyentes de ese tiempo a que puedan retener su fe, a que independientemente de las circunstancias que están viviendo o de las circunstancias por las que están atravesando, el autor de la carta los invita a que puedan retener su fe en medio de sus problemas, en medio de sus necesidades, en medio de sus aflicciones. El autor está invitándolos a que puedan retener su fe, a que puedan retener su confianza en Cristo Jesús, a quien le llama el Hijo de Dios o a quien le llama también el sumo sacerdote. Es importante señalar que lo que también pretende el autor de Hebreos es destacar la figura de Jesús por encima de los otros profetas o por encima de cualquier otro personaje bíblico. Tan es así que en los primeros versículos de la carta, Hebreos inicia de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces aquí lo que pretende, entre otras cosas, el autor de esta hermosa homilía es darle la preeminencia a Cristo Jesús sobre cualquier otro personaje del Antiguo Testamento. Y además no solo eso, sino que está invitando a sus oyentes a que puedan continuar creyendo en el Hijo de Dios, a que puedan continuar depositando toda su fe y toda su confianza en el Señor Jesucristo, que además le llama el gran sumo sacerdote, a diferencia de los otros sacerdotes del Antiguo Testamento, que solamente una vez al año podían entrar al lugar santísimo y derramar sangre para que pudieran ser cubiertos los pecados de los hombres. Aquí está destacando el autor que Jesucristo es el gran sumo sacerdote, que además es el Hijo de Dios, y la invitación a los creyentes a la que va dirigida Hebreos es para que puedan retener su fe, para que puedan retener su confianza en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Bien, pasando al siguiente versículo, el versículo 15 señala lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es un texto también bellísimo en donde se está destacando que Cristo Jesús, el gran sumo sacerdote, es alguien que puede entender la problemática por la que está atravesando la comunidad a la que va dirigida esta preciosa homilía. Está señalando el autor que Cristo Jesús puede entender sus necesidades, que Cristo Jesús puede entender sus problemas, sus debilidades. Y entonces la invitación es a que puedan confiar plenamente en Él a pesar de las circunstancias y a pesar de las situaciones que están viviendo. Finalmente, pasando al versículo 16, esta exhortación que hace el autor de Hebreos es particularmente importante por lo siguiente. Aquí está señalando, dice en el versículo 16, lo voy a leer primero, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí lo que está haciendo el autor de esta homilía es invitar a los creyentes de ese tiempo a que puedan buscar a Cristo Jesús en medio de las circunstancias. Los está invitando a que se acerquen, a que busquen, que a pesar de los problemas y a pesar de las circunstancias que están viviendo de exclusión, de persecución y de encarcelamiento, los está invitando a que puedan buscar a Cristo Jesús todos los días de su vida.
Y dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. La invitación es que los creyentes pudieran buscar a Cristo Jesús en medio de sus problemas, como ya señalé, que pudieran ir a la presencia de Dios para buscar, dice más adelante, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cristo Jesús está pendiente de la vida de los creyentes de ese tiempo, como está pendiente de su vida, está pendiente de mi vida, y la invitación en ese momento, en ese tiempo, era a buscar a Cristo Jesús desde lo más profundo de nuestro corazón, desde lo más profundo de nuestro ser, para que Él pueda derramar su gracia, para que Él pueda derramar su amor, para que Él pueda derramar su perdón en medio para nuestras vidas, en medio de las circunstancias que les tocó vivir, en medio de las aflicciones que estaban sufriendo. Bien, hermanos, en estos tiempos, al mundo entero nos está tocando vivir una circunstancia muy particular que tiene que ver con el famoso coronavirus. Y creo que es un tiempo en donde nos podemos formular muchas preguntas, ¿no? Preguntas como, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué surge esta epidemia? ¿Cuál es el propósito de la misma? ¿Cuándo va a terminar? ¿O en qué condiciones va a acabar? ¿O qué va a ser de mi vida? O no sé, son muchas preguntas, hermanos, porque es un tiempo de incertidumbre, es un tiempo difícil por el que estamos atravesando el mundo entero. Pero es importante tener presente que la palabra de Dios a los creyentes particularmente nos invita a que podamos buscar a Cristo Jesús desde lo más profundo de nuestro corazón, desde lo más profundo de nuestro ser, que nosotros podamos clamar desde nuestro interior y decirle, Señor, manifiéstate en nuestras vidas. Señor, no entendemos a veces este tipo de circunstancias, no sabemos qué es lo que está sucediendo, Señor. Son cuestiones que nos afligen, Señor, son cuestiones en donde nos sentimos quizás débiles, Señor, quizás con muchas preguntas, pero sabemos que la respuesta para nuestra vida y para nuestras circunstancias está en la palabra del Señor. Y el Señor, al igual que a los que se fue dirigida originalmente la llamada carta a los hebreos, a nosotros nos está invitando a que, sin importar las circunstancias que usted y yo estemos viviendo, o sin importar las situaciones que está viviendo el mundo entero, la invitación de Dios a través de su palabra es que retengamos nuestra profesión de fe, que sigamos depositando toda nuestra fe y toda nuestra confianza en Cristo Jesús, el Hijo de Dios y el sumo sacerdote. Y además también entender que el Señor se compadece en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras aflicciones, en medio de lo que nosotros sentimos en estas circunstancias. El Señor está pendiente de ello. El Señor está pendiente de ello porque nos ama entrañablemente. Y finalmente nos invita a que usted y yo y su familia y el mundo entero podamos buscar a Cristo Jesús. Este es el momento idóneo para buscar a Cristo Jesús en medio de nuestras vidas, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras aflicciones, en medio de esta pandemia que ha atacado al mundo entero. Y el Señor nos dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, vayamos a la presencia de Dios, suplicándole desde lo más profundo de nuestro corazón que Él nos aliente, que Él nos dé fortaleza y nos dé fuerza para enfrentar estas circunstancias. Esa es la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Y no debemos olvidar, hermanos, no debemos olvidar que el Señor nos dijo, también nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Muchas gracias, hermanos. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, siempre nos alienta, Señor. Tu palabra siempre nos fortalece, Señor. Nos llena de esperanza en medio de cualquier circunstancia, Señor. Y hoy que estamos viviendo una situación muy particular, te pedimos con todo nuestro corazón que nosotros podamos depositar toda nuestra fe, toda nuestra confianza en tu Hijo, Señor, en el plan salvífico de Cristo Jesús. Que nosotros, amado Dios, podamos saber que Cristo Jesús entiende nuestras debilidades
entiende nuestras tristezas y entiende nuestra incertidumbre, Padre. Pero gracias, Señor, porque tú nos invitas a través de tu palabra que busquemos a Cristo Jesús todos los días de nuestra vida, que depositemos nuestra fe, que depositemos nuestra confianza, Señor, sabedores, Padre, de que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Bendito sea tu santo nombre. Gracias, y todo esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre precioso y bendito de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias. Buenas tardes, hermanos. Pues hemos llegado al final de un culto más y pues no pueden faltar los avisos. Les invito, hermanos, a que cada domingo en punto de las 11:30 se conecten, ya sea por Facebook o por YouTube, para estar viendo estas transmisiones en línea. Y también, bueno, les invito para que todos los martes a las 10 de la mañana nos unamos en oración por todas las peticiones que la hermana Rebeca nos hace favor de mandarnos la lista poquito antes de las 10, todos los martes, para orar por las oraciones que subimos al WhatsApp de la iglesia. Es muy importante que todos estemos unidos en oración por estas peticiones, aunque no podemos estar juntos como iglesia, pero podemos estar comunicados, y en medio de esta situación tan difícil, pues no es un pretexto para olvidarnos de las necesidades de toda la gente que nos rodea, conocidos o no conocidos, porque a veces pensamos que pues como no los conocemos, pues no importa, o no tenemos la responsabilidad como hijos de Dios de ayudar. Entonces, pues unámonos en oración, apoyemos en lo que podamos. No se olviden también que estamos muy pendientes de nuestros niños. El próximo domingo tenemos para ellos un culto especial, que aunque es con motivo del Día del Niño, no es exclusivo para los niños. Como papás, yo les voy a pedir su apoyo para que estén puntuales con sus niños viendo la transmisión del próximo domingo. Y va a haber cosas interesantes, va a haber un mensaje para todos. A los niños quiero decirles que vamos a tener unas sorpresitas por ahí. Entonces, pues hermanos, por favor, no se lo pierdan. Apóyennos con sus niños. Ustedes como papás, cada uno de nosotros como papás, tenemos esa responsabilidad de que también nuestros niños no pierdan esa comunión, ese aprender de la palabra del Señor. Y bueno, hermanos, les invito para que nos unamos en oración, una oración final. Cierren por favor sus ojos y entremos en comunión con el Señor. Padre bendito, cuántas gracias te damos porque eres bueno, Señor. Cuántas gracias te damos porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque aunque no podemos estar juntos, podemos sentir el apoyo de nuestros hermanos, Señor, en nuestras alegrías, en nuestros problemas, Padre. Te damos gracias por la participación de cada uno de mis hermanos, Señor, que aunque fácil o difícil para algunos, Señor, pues están dispuestos, Padre, a seguir llevando tu palabra, Padre. Gracias por el pastor, por los diáconos, Señor, por los directores de culto, por los hermanos de la alabanza, por los que comparten sus testimonios, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que se conectan para poder entrar en comunión contigo a pesar de la distancia, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú tienes el control de toda esta situación, Señor, y porque pues tú nos llenas de paz, Señor, que no es la paz que el mundo da, Padre Santo. Es una paz que nada ni nadie nos podría dar, sino solamente tú, Señor. Gracias. Bendice a mis hermanos donde quiera que estén, Señor, a los que estamos en casa, a los que tienen que salir a trabajar, Señor, a los que son doctores, enfermeras, Señor bendito, que nos proporcionan ayuda en estos momentos tan críticos, Señor. Tú bendíceles y guárdales. Cuida de nuestros niños, Señor, y de todos y cada uno de los hijos de tu iglesia Ebenezer, Padre.
Nos ponemos en tus manos, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.